según el criterio energético, en exotérmicas y endotérmicas, según la partícula de intercambio en reacciones redox y según la transformación en reacciones de descomposición y sustancia. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Chicos, hay retorno, ¿no? ¿Me escuchan bien? Y por favor, si pudieran, con micrófono. Pero están todos silenciados. ¿Ahora sí? No hay retorno, no entiendo por qué. De esta práctica están representar las ecuaciones químicas de las distintas reacciones efectuadas en la práctica. Es decir, vamos a expresar de forma escrita la reacción que realicemos en la práctica. También vamos a diferenciar tipos de reacciones químicas, entre estas exotérmica, endotérmica, reacciones redox, y en estas vamos a identificar agente reductor y agente oxidante. Bien, ¿qué es una reacción química? La definición nos dice que son cambios o transformaciones en la cual una o más sustancias iniciales llamadas reactantes, a través de choques, originan ruptura de enlaces. Esta ruptura va a producir la formación de nuevos enlaces químicos. Y estos se van a denominar productos, que tendrán propiedades distintas a la de los reactantes. Entonces, esa es la definición de una reacción química. Cuando ocurre una reacción química, se pueden observar evidencias. Estas son liberación de gas, cambio de color, olor, sabor no van a tomar en cuenta, formación de precipitados, variación de temperatura, es decir, cambio térmico. ¿No? Aquí estamos observando, por ejemplo, liberación de gas porque hay burbujeo. Cambio de color, presencia de precipitado. Y aquí variación térmica. Al haber desprendimiento de gas y presencia de burbujas, probablemente hay un incremento de la temperatura. Evidencias de una reacción. Bien, para cumplir con el primer objetivo, debemos entender qué es una ecuación química. Nos dice que es la representación escrita. Además es abreviada de la reacción química, ¿no? Aquí no vamos a escribir carbonato de calcio. Abreviamos con su fórmula química. A la izquierda van los reactivos, denominados también sustancias reaccionantes, separados por una flecha que tiene una dirección
que nos va a indicar el sentido de la reacción. A la derecha describirán o oirán las fórmulas de los productos o sustancias resultantes. Además, en una ecuación química también podemos obtener información, por ejemplo, del estado físico de las sustancias. Aquí nos está diciendo que el carbonato de calcio está en estado sólido, el ácido clorhídrico en estado acuoso, el agua en estado líquido, dióxido de carbono en estado gaseoso. Entonces, también estoy informando las condiciones del estado de agregación de cada una de las sustancias, ya sea de los reactantes como de los productos. En la ecuación química también hay información indicando, por ejemplo, las condiciones de la reacción. Vamos a ver aquí. Si yo le quiero que la reacción química tenga calor, entonces tomo este símbolo y lo coloco sobre la flecha. Si requiero que la reacción necesita de un catalizador, pongo aquí cat y puedo hacer mención de qué catalizador, obviamente en forma abreviada. Entonces, recapitulando, vemos que en una ecuación química, a la izquierda están los reactivos, a la derecha están los productos, están separados por una flecha que me indica el sentido de la reacción. Cuando la flecha va en un solo sentido, la reacción es irreversible. Cuando son dos flechas en sentidos opuestos, la reacción se llama reversible. También en la ecuación química vamos a encontrar información sobre el estado de agregación, sólido, líquido, gaseoso. Ven un minutito, por favor. Entonces, te decía que en la ecuación química encontramos toda esta información expresada de forma abreviada a través de símbolos, flechas y números, ¿no? El coeficiente que será aquel numeral que va a permitir equilibrar el número de moles de los reactantes en relación al número de moles de los productos. Y los subíndices que vienen de la fórmula de la sustancia. Bien. Entramos a la descripción de las reacciones de descomposición. Estas reacciones se caracterizan porque requieren de calor. ¿Cuál es el fundamento de esto? Y se obtienen varios productos. Aquí en el ejemplo vemos clorato de potasio. Esa es la fórmula que por acción del calor que vamos a ver acá en el video se descompone en oxígeno y cloruro de potasio.
Vemos que se está fundiendo el clorato de potasio y ya empieza a haber desprendimiento de oxígeno. Entonces se añade el papel para demostrar que hay desprendimiento de oxígeno, puesto que el oxígeno es comburente y es el que produce esa combustión. La reacción de sustitución o desplazamiento es aquella reacción donde un átomo va a tomar el lugar de otro, es decir, sustituye. Pero la condición es que sea similar, pero menos activo. En el ejemplo vamos a ver la reacción del magnesio con ácido clorhídrico, de donde el magnesio va a sustituir al hidrógeno, formando cloruro de magnesio más hidrógeno en estado gaseoso. Vamos a observar.
Muy bien. Según el criterio de la energía, las reacciones pueden ser exotérmicas y endotérmicas. En este sentido, vamos a denominar reacción exotérmica a aquella reacción que sea capaz de desprender o liberar energía. Exo deriva del griego que significa fuera de. ¿Sí? Aplicando a química, lo expresamos como hacia afuera. Entre las reacciones exotérmicas podemos destacar la condensación y la solidificación. Cuando hablamos de una reacción endotérmica, tenemos la reacción que sea capaz de absorber energía. ¿Debido a qué? Endo significa dentro de, ¿no? En química lo asociamos como hacia adentro. ¿Sí? Ejemplos de reacciones endotérmicas, por ejemplo, la fotosíntesis de las plantas, la reacción del agua con el yoduro de potasio. ¿Cuáles son las diferencias? Exo, liberación de energía al entorno, hacia afuera. Endo, absorción del entorno, es decir, hacia adentro. En las exotérmicas, la entalpía tiene un valor negativo. En cambio, en las endotérmicas, la entalpía es positiva. Vamos a observar un ejemplo de una reacción endotérmica. Ahí vemos, está tomando la temperatura de la condición inicial. Y se le agrega un reactivo, el nitrato de amonio. La temperatura ha bajado a menos, o sea, casi 5. Ya ustedes terminan de ver el video, pero esencialmente lo que nos interesa es que hemos podido apreciar que ha habido una absorción de la energía del entorno y eso se expresa por una disminución de la temperatura, ¿no? En cuanto a la reacción exotérmica, pues es lo contrario. La reacción produce un incremento de la temperatura.
¿no? Y un ejemplo es la de hidróxido de sodio. Ustedes van a observar el video, es de aproximadamente 7 minutos. Bien, según el intercambio de electrones, podemos hacer mención de las reacciones de óxido-reducción. Estas se caracterizan porque se produce una transferencia de los electrones de una sustancia a otra. Esta transferencia es simultánea, es decir, si una sustancia está ganando, la otra está perdiendo. Como vemos acá en el ejemplo, esta está cediendo y esta está ganando. La sustancia que pierde el electrón se dice que se oxida. Y la sustancia que gana al electrón se dice que se reduce. Para identificar el agente reductor y el agente oxidante, tendremos que conocer qué sustancias se están reduciendo y oxidando. De manera que la sustancia que se oxida es el agente reductor y la sustancia que se reduce el agente oxidante. ¿No? Y ahí tienen más datos que les puede servir para la parte teórica. Bien, entrando a la parte experimental, vamos a empezar con la reacción de nitrato de plata con alambre de cobre. Se prepara una solución de nitrato de plata, se toma un pedazo de cobre, se introduce en el tubo de ensayo que contiene la solución y al cabo de unas horas se observa que primero la solución cambia de color de lechoso a turquesa y alrededor del cobre se empieza a formar una envoltura que aparentemente fueron cristales y esto corresponde a la plata metálica, tal como vamos a observar en el siguiente video. Y vemos cómo la plata se ha formado alrededor del cobre. Esto es plata metálica. Muy bien. Y ahí tenemos, ¿verdad? La plata, la solución, que antes era nitrato de plata, ahora es nitrato de cobre. Y evidencia de esta solución es el cambio de color a turquesa.
Ahí vemos cómo se está formando. Esto lo han hecho para que más o menos tenga la forma de una araña, ¿no? Y al formar esa textura alrededor del cobre, pareciera una tarántula, ¿no? La solución levemente azulada que ahora corresponde a nitrato de cobre o nitrato cúprico. Ahí está. Aquí podemos ver que el cobre es la sustancia que al perder 2 electrones es la sustancia que se oxida. Y la plata al recibir esos electrones es la sustancia que se reduce. Bien, otro ejemplo de reacción redox es la reacción entre el zinc y el sulfato de cobre. Entonces, este, como decía, este es otro ejemplo de una reacción de óxido-reducción. Como el zinc es el que pierde los 2 electrones, es la sustancia que se oxida y el cobre
recibe la sustancia que se reduce. Aquí tenemos otro ejemplo de reacción redox, por ejemplo, ácido clorhídrico con cobre. Ustedes van a ver el video. Esta es una reacción muy bonita, muy vistosa. También es redox, donde reacciona el ácido nítrico con cobre. Y tal como vemos acá, se puede observar que se emanan gases. Un gas muy característico de color marrón, que es el óxido nitroso, ¿no? Este es un gas tóxico, por eso es que la reacción la realizamos en una escala muy pequeña. Apenas usamos un par de gotitas de ácido nítrico y un trozo muy pequeño de cobre. Y la solución, que en un inicio el ácido nítrico es de color amarillo pálido, cuando reacciona con el cobre, pues forma una solución de nitrato de cobre, que pasa inicialmente de color verde a turquesa. Esta también es reacción redox. Se caracteriza porque en este caso se trabaja en medio ácido. Hacemos esta reacción en dos medios, ácido y básico, hidróxido de sodio. ¿Sí? En esta reacción hay un marcado cambio de color, presencia de precipitado. Vemos que el permanganato de potasio, que es de color violeta, al añadir el peróxido de hidrógeno junto a gotitas de ácido sulfúrico, se observa un desprendimiento de gas que corresponde al manganeso, ¿no? Y cuando se trabaja en un medio básico, se forma un precipitado de color marrón que corresponde al óxido de manganeso.
Muy bien. Y por último, la reacción de yoduro de potasio con peróxido de hidrógeno, de donde vemos que la solución inicialmente incolora, por adición del peróxido de hidrógeno, se forma el yoduro, ¿no? Y es así que de incoloro pasa a amarillo por la liberación del yodo. Bien, habíamos hablado según la dirección de la reacción. Esta, por ejemplo, que está direccionada en una sola dirección, corresponde a las reacciones irreversibles, que prácticamente son todas las que hemos mencionado hasta acá. La reversible se caracteriza porque la flecha está en doble sentido. Entonces se entiende que el producto puede reaccionar entre sí para regresar a su estado anterior. Por ejemplo, dióxido de carbono más agua nos va a dar el ácido carbónico. Pero este ácido carbónico, si reacciona entre sí, nuevamente puede formar o descomponerse en agua y dióxido de carbono. Un ejemplo de esta reacción es la del cromato de potasio y el bicromato de potasio. Vamos a observar el video para poder entender este principio. Este es el cromato de potasio de color amarillo. Si le añadimos un medio básico, como lo es el hidróxido de sodio, ahora estamos añadiendo un ácido como lo que es el ácido clorhídrico.
Bien, este es el cromato de potasio, que a la adición de un medio ácido, como lo es el ácido clorhídrico, cambia de color a naranja. Y este color naranja corresponde a la formación del dicromato. ¿Ya? Entonces, nuestra primera reacción en un sentido va a ser cromato de potasio más ácido clorhídrico, producto dicromato, es decir, de amarillo pasa a anaranjado. Como es reversible, de dicromato tuviera que retornar a cromato, es decir, de naranja volver al color amarillo. Y eso se logra en medio básico. Vamos a observar. Ahí está la visión del medio básico. Ahí está, ya virado a color amarillo. Solamente en medio básico ha virado a amarillo. Es decir, pasó nuevamente mato. Ahí está. Un ejemplo de la reacción reversible. A cromato de potasio.
Muy bien. Entonces, con esto hemos concluido la explicación teórica de lo que corresponde al tema clasificación de reacciones. De manera que para la siguiente clase viene el grupo A, ¿ya? Solamente el grupo A. Voy a escribir en el WhatsApp los elementos que deben traer, pero si mal no recuerdo ya los tenía. Pero, no, creo que no tengo registrado, pero son 5 tubos de ensayo, alambre de cobre, aproximadamente unos 15 centímetros, ensayo, alambre, aproximadamente 15 centímetros. Agua oxigenada, fósforo, un alicate para cortar el cobre y nada más. Muy bien, que tengan un buen resto de tarde.